Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Cáncer, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Cáncer, con el trabajo, como siempre. Lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Por cierto, Cáncer, hoy hablaremos también de tu lado espiritual. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Cáncer, que sí estáis trabajando. Vienen triunfos para ti, Cáncer. Vas a recibir noticias muy positivas, mi queridísimo Cáncer. Para muchos de vosotros, nuevas firmas, ¿eh? Para otros de vosotros, ascender, ¿bien? No me hablan las cartas de aumentos de sueldo, pero sí me hablan las cartas de nuevas firmas y cambios muy importantes a nivel laboral. Mi queridísimo Cáncer, los que no estáis trabajando, aquí dicen las cartas que tú en 2 semanas aproximadamente vas a tener la oportunidad de trabajar en un lugar que ya habías estado o alguien cercano a ti ha estado en ese lugar. Es un lugar que tú ya conoces, ¿bien? Entonces, hablan de una firma de contrato que duraría un periodo mínimo, pienso que un año. Mínimo un año, ¿bien? O sea, que vas para tiempo a este lugar, ¿eh? Los Cáncer que tenéis un negocio, mira, tú ya hiciste un trato, Cáncer, hiciste algo, comenzaste algo relacionado con tu negocio y una persona llegada a ti. Has estado esperando la evolución, has estado esperando el dinero, el resultado. No llega el resultado, Cáncer. No llega el resultado. Aquí dicen las cartas, olvídate de eso, Cáncer. Dice, y sigue como tu camino. ¿Vale? O sea, no hagas, y si no has hecho esto, Cáncer, no hagas cambios de este tipo. Y mucho menos si no los tienes claros. ¿Bien? Porque el crecimiento de tu empresa llegará más adelante. Y llegará de otra forma, no llegará por mediación de un amigo tuyo. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver, Cáncer y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías. Necesitáis tomar una decisión a nivel económico, Cáncer. Es lo que yo veo aquí. Cáncer, se avecinan firmas, ¿vale? Firmas que te pueden traer la tranquilidad económica también, así lo dicen las cartas. Habrá una persona que no querrá que tú avances en esto, firmes esto. Ni caso. Hay oportunidades muy importantes para ti respecto a tu economía, ¿bien? Que claro está que ese dinero se verá más adelante, pero son oportunidades muy importantes. Cáncer, que tengáis que solucionar algo con un hombre de las cartas. Esta persona está vigilando, esta persona está esperando que tú cometas un error, ¿vale? Todos los Cáncer que estéis esperando un juicio donde a ti te han engañado, Cáncer, aquí dicen las cartas que llega la resolución, que llega el triunfo para ti, ¿vale? O sea, que las cartas hablan de una tranquilidad económica en tu vida, Cáncer, ¿bien? Por cierto, Cáncer, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Vamos a seguir ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Cáncer. Vamos a comenzar con los que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer, que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Cáncer, veo una ilusión aquí, pero esta ilusión que yo estoy viendo es una ilusión, ni más ni menos. Eso es lo primero que están diciendo las cartas, que no te dejes guiar, que una ilusión no es un amor verdadero, ¿vale? Y una ilusión que te genera malestar, que te genera agotamiento psicológico, no es una buena ilusión. Vamos a ver por qué dicen esto las cartas, mi queridísimo Cáncer.
Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Mi queridísimo Cáncer, una persona con la que tú podrías estar hablando, y si no estás hablando, dice comenzarás comunicaciones con esta persona dentro de muy poco tiempo. Bien, esta persona, aquí lo que dicen las cartas es que no es que esté con alguien más, pero sí oculta sus verdaderos sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que todavía, en cierto modo, está esperando que regrese alguien del pasado. ¿Qué podría pasar aquí? ¿Podría regresar alguien de su pasado? Te dicen las cartas que sí, ¿vale? Que podría, aunque no lleguen a nada, pero podría. Entonces, por eso decían las cartas, cuidado con las ilusiones, porque esta persona, dice, puede generarte un estrés. O sea, cuando tú te das cuenta que una persona oculta algo, pues te genera estrés, ¿vale? Y es lo que están diciendo aquí las cartas. Bien, Cáncer, entonces esta persona no sería la persona importante de tu vida, ¿bien? Se lo están diciendo las cartas. Los Cáncer que estéis en comunicación con una persona que está en otro lugar, dicen que se ha parado ahora día de hoy la comunicación, pero que esas comunicaciones en algún momento tienen que reanudarse. Entonces, ¿se reanudarían las comunicaciones? Sí. Bien. ¿Serían comunicaciones que llevarían a algo más? Por lo menos a un acercamiento más, sí. Bien. Vamos a ver, a dar un paso, por lo menos a dar un paso, ¿vale? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, Cáncer, lo que venga esta semana no es para ti. Eso no es para ti. Eso te puede generar muchísima ansiedad. Cáncer, dice, no luches contra algo que no se va a dar. No luches por eso. No luches por algo que no se va a dar. Dice, irás en contra de tu destino totalmente, irás por el camino equivocado totalmente, no te dejes llevar, Cáncer, no te dejes llevar, muy importante, porque yo te veo que a lo mejor esta persona que tú conoces te dejas llevar demasiado e incluso esperas demasiado. Entonces lo que aquí no interesa es que esto se alargue en el tiempo, esta historia, Cáncer, que tú estés para cuando esta persona quiera o le apetezca. Eso es lo que yo quiero transmitirte. Vamos a ver. Llegará otra persona en tu vida, Cáncer. Llegará otra persona en tu vida, no te preocupes. Una persona totalmente nueva. Una persona que tú la conocerás en un momento de tu vida en el cual estás iniciando una etapa o algo así relacionada con trabajo, relacionada con algún negocio, o estás iniciando algo nuevo en tu vida. En ese momento y en ese entorno es donde tú vas a conocer a esa persona importante, ¿bien? Pero de momento es lo que sale, la persona que te he dicho que no te interesa. No, es verdad que no te interesa, Cáncer, ilusionarte demasiado con esta persona, porque no es una persona que esté para ti, no es una persona destinada para ti, no es una persona que te va a dar lo que tú buscas, porque lo que tú buscas es lo normal, ¿no? Alguien que te dé una estabilidad en todos los aspectos de tu vida, emocional, que te haga sentir feliz, y esta persona no. ¿Bien? Más dicen las cartas que es una persona muy cambiante, es una persona que con esos cambios que tiene esa persona, ya a partir de ahí te da a entender que no estás en el lugar correcto. ¿Bien? De todas maneras ya me contaréis. Cáncer, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Cáncer que estáis de novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Cáncer, nos sentimos un poquito agobiados, atrapados. Queremos vivir experiencias positivas, nuevas en nuestra vida, pero también tenemos miedo. Tenemos miedo de vivirlas también. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver, cáncer, casados, en convivencia y novios. Igualmente te digo, cáncer, que bueno, te iba a decir, igualmente te digo, cáncer, que esto es transitorio, pero quizás que si sucede lo que yo estoy viendo aquí, que te lo voy a decir ahora mismo, cáncer, no sea tan transitorio, ¿vale? Mira, cáncer, yo veo muchos de vosotros que sí, que ahora mismo estáis pasando por una serie de cambios, que estáis mostrando un poquito distantes, o tú o tu pareja, uno de los dos, porque queréis vivir otras cosas o vivir la relación de otra manera, pero van a surgir acontecimientos que dan lugar a que las cosas se arreglen, ¿vale? Pero esto de que las cosas se arreglen aquí, dice, es un espejismo, cáncer. Es un espejismo. ¿Por qué es un espejismo? Porque aquí lo que dicen las cartas es que más adelante tú, cáncer, podrías entrar en una situación de tu vida en la cual no sabes si seguir o no seguir. Aquí ha habido, yo no sé si en alguno de los casos de vosotros ha habido un engaño con una persona relacionada con lo laboral. Y esto podría salir a la luz de nuevo en un futuro. Y esto sería detonante, cáncer, para que tú te plantearas tu vida. Sí, las cartas dicen que sí, que sería detonante. Para que te plantees tu vida, pero tu vida, tu relación y todo, ¿vale? Entonces, podrían salir a la luz de nuevo ese tipo de cosas que te harían dudar, pero ya de manera más profunda sobre esta relación. ¿Bien? Vamos a seguir. ¿Ves? De momento dicen las cartas que hay un acontecimiento, que va a surgir un acontecimiento después de un desplazamiento que uno de los dos va a hacer, que vais a seguir y vais a seguir bien, pero que en un futuro podría pasar lo que yo te he dicho, ¿no? El tema de que haya dudas. ¿Sabes qué pasa? Que yo veo aquí uno de los dos, cáncer, que lo quiere todo. Todo. Y todo, pues todo en la vida no se puede tener. Yo también quiero un Lamborghini en la puerta y no lo puedo tener. Entonces no se puede tener todo en la vida, cáncer. Esta puede ser tu pareja, que se me muestra como que quiere abarcar con todo, quiere tenerlo todo. No puede ser así. La necesidad tuya de vivir otras cosas quizás sea por esto, porque estás con una persona que necesita demasiada dedicación. Bien, vamos a ver qué más. ¿Ves? Aquí planificáis de cara a futuro que vais a hacer algo juntos, algo que estabiliza la relación, no solo la relación, vuestra economía, es un cambio de vida. En plena estabilidad económica, dicen las cartas que podríamos tener ya podría volver a salir a la luz esa situación relacionada con algo que pasó en el trabajo. Entonces dice, volverás a sentir miedo, volverás a sentir una rivalidad. Así lo dicen las cartas. Bien, a partir de ahí tú tomarás tus decisiones, o por lo menos, cáncer, lo intentarás, ¿vale? De momento, ya te digo que es cierto que se van a dar acontecimientos entre vosotros importantes y que os unen mucho más, pero que en un futuro, pues que yo quiero que estés pendiente de eso también, ¿eh, cáncer? Y es algo que tarde o temprano va a pasar.
Dice, esto va a pasar sí o sí. Sí o sí. ¿Por qué? Porque mira, Cáncer, siempre, te has hecho siempre muchísimas preguntas en esta historia. No has obtenido respuesta, pero porque tampoco has querido obtenerla, también te lo digo. Porque siempre has intentado ver la relación dentro de lo malo, pues desde el punto de vista positivo, y eso está bien. Pero llega un momento en el que necesitamos una dosis de realidad, ya no por nada, sino por nosotros, ¿vale? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, seguimos con tu mensaje especial del amor. Cáncer, y tu mensaje especial del amor te dice, mi queridísimo Cáncer, se avecinan cambios en tu vida. Dice, pero solo tú tienes el poder de seguir esos cambios o de quedarte como estás. Al final tú decides, Cáncer. Al final tú decides. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a ver, Cáncer y tu salud. Puedes tener algún tipo de complicación, náuseas o algo por el estilo relacionado con el estómago. Bien, todo tiene que ver con los nervios. Así lo dicen las cartas. Como siempre os digo, Cáncer, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir. Ahora sí, Cáncer, con tu mensaje general, vamos a ver. Cáncer y tu mensaje general. Los miedos te roban las oportunidades, Cáncer. Tus miedos son los ladrones de tus oportunidades. Vamos a seguir. Ahora sí, vamos a hablar de tu lado espiritual, mi queridísimo Cáncer. Ya sabéis que en este caso el mensaje será solo para las personas que os sintáis identificadas, conectéis con este ser querido y demás. Bien, bueno, Cáncer. Vamos a ver. El número 25, Cáncer. Se muestra mucho el número 25. Creo que es una mujer la que aquí se está intentando mostrar, porque tampoco se muestra muy claramente. Y me sale como con una bata blanca. Bata, pijama, blanco, algo, o camisón, algo así. Pero algo holguero. Pijama no. O bata o camisón o algo. Y me sale sentada con como con algo en las manos, me sale con un bebé. Esta persona. La letra M está marcando mucho. No sé si el silencio es que era muy importante para esta persona o qué pasa aquí, porque me muestra mucho esa situación de silencio. Esta mujer los últimos años de su vida estuvo sola, pero estuvo bien sola. O sea, estuvo a gusto, o sea, como que hace referencia a que estuvo a gusto, sola, Cáncer. De todas formas, Cáncer, yo siempre digo, si queréis ampliar esa conexión con ese ser querido, ¿vale? Pues debéis de pedirle contacto. Yo siempre insisto, a través de los sueños es la manera más fácil, Cáncer. El número 24 para esta semana, Cáncer, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte
Cáncer, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.